Vamos a decir nuestra declaración de fe. Levantamos nuestra Biblia con la mano derecha y decimos: esta es mi Biblia, es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Escucharla es mi placer, obedecerla es mi deseo. Me enseña a ser sal y sabor en todos mis actos, reflejando que soy un joven cristiano, revolucionario de este mundo. Amén. Hola a todos, soy Omar Juárez y soy del grupo de profesionistas y hoy quiero compartir con ustedes un tema fascinante y fundamental para nuestra fe, el celo. Pero antes me gustaría orar para que el Señor me dé las palabras correctas para poder compartir con ustedes esto que aprendí. Vamos a orar. Bendito Padre Dios Todopoderoso, Señor, te doy gracias por esta tarde, Señor, por permitirme el compartir este mensaje, este tema que fue para mí muy revelador, Señor, que me mostró mucho de lo que quieres, Señor, que hagamos como siervos tuyos, como cristianos, Señor. Te pido que sea igual de impacto para la vida de mis hermanos. Te pido que pueda yo expresarme con las palabras adecuadas para que ellos puedan entender este mensaje y sea de bendición como lo ha sido para mí, Señor. Te pido que seas en cada uno de ellos, que los cuides, los protejas, Señor, que los guíes, Señor, para poder glorificarte y enaltecerte en el lugar que ellos estén, Señor. Pongo en tus manos cada uno de ellos. Te pido que en este periodo de tiempo no haya ninguna distracción, que puedan entender lo que les comparto y que puedan ponerlo en acción inmediatamente, que lo puedan hacer inmediatamente en su día a día. Todo esto te lo entrego, lo pongo en tus manos en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Y bueno, seguramente desde que leíste el título de este video, tus pensamientos se fueron a una definición completamente diferente de lo que te quiero compartir hoy. Así que quiero dejar en claro que hablo de un celo bíblico. Y es que el celo bíblico, por así decirlo, es un tema que ningún lector de la Biblia tiene derecho a pasar por alto. Ningún cristiano puede pasar por alto. Si hacemos de la Biblia nuestra guía de fe práctica, es algo que no solamente creemos, sino que también llevamos a la práctica, no podemos apartarnos de este tema en ningún momento. Debemos de ser conscientes de ello y actuar. Entonces, seguramente en este punto tu curiosidad estará al tope y me dirás: ok, me interesa, pero ¿a qué te refieres con celo bíblico? ¿Qué significa ese celo al que te refieres? Y así que, sin más preámbulos, sin más introducción, vamos al tema de lleno. Así que por eso te pediría que fueras a tu Biblia y fueras a Gálatas 4:18. Y voy a leerlo yo en dos versiones, versión Reina Valera y Nueva Versión Internacional. Reina Valera dice: bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Mientras que Nueva Versión Internacional dice: está bien mostrar interés, con tal de que ese interés sea bien intencionado y constante, y que no se manifieste solo cuando yo estoy con ustedes. Entonces, vamos a identificar esas palabras o fragmentos claves que identificamos en estas dos versiones de la misma cita bíblica. Primero, en Reina Valera 60 dice: mostrar celo en lo bueno siempre. Y ahí aparece nuestra palabrita, celo. Mientras que Nueva Versión Internacional dice: mostrar interés. Ese interés bien intencionado y constante. Entonces, podemos hacer una interpretación rápida. Ese celo es un interés que es bien intencionado y constante. ¿Y qué más nos dice estas dos citas? Bueno, dice: no solamente cuando estoy presente con vosotros, y que no se manifieste solo cuando yo estoy con ustedes. ¿Qué quiere decir esto? Que no solo debemos actuar cuando está Jesús con nosotros. En este caso, Jesús esperamos que regrese, pero aquí lo que nos quiere decir esta cita es que en todo momento, aunque esté Jesús o no esté con nosotros, debemos de actuar
bien intencionado y de manera constante. Entonces, podemos ya empezarnos a dar una idea de qué es este celo al que me refiero. No es solo una emoción pasajera, es más bien un fuego interior que nos impulsa a hacer todo lo que complace a Dios y que obviamente muestra su gloria, muestra ese reflejo de lo que hay en nosotros, de lo que hay, su amor, de que hay un entendimiento de su sacrificio por nosotros. Entonces, es una fuerza que puede transformar nuestra relación con Dios porque nos vuelve más intencionales, más constantes, nos hace permanecer y seguir y seguir. También lo podemos interpretar como un deseo ardiente que nos lleva a hacer desafíos, a negarnos a nosotros mismos, a reconocer que hay cosas en nosotros que tenemos que cambiar porque no glorifican al Señor, porque no enaltecen al Rey de Reyes. Es un trabajo constante, es algo que queremos alcanzar, el glorificar a Dios en todos nuestros actos. Básicamente, podríamos decir que es una pasión permanente, algo que está constante. Nace de nosotros, es bien intencionado, es constante, es un interés en obrar y actuar en correspondencia al Señor Jesús, a su sacrificio, a su amor por nosotros, a su misericordia, a su gracia. Entonces, podríamos decirnos, ¿por qué debería de ser celoso hoy? ¿Realmente es importante? Y antes de poder llegar a una conclusión, te diría que fuéramos nuevamente a nuestra Biblia, y en este caso te voy a pedir que vayamos a esta carta de Pablo a su colaborador Tito. Entonces vamos a Tito 2:14. Y nuevamente voy a leer dos versiones, en este caso Reina Valera 60 y traducción lenguaje actual. Reina Valera dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Nuevamente esa palabra, celoso. Y traducción lenguaje actual dice: Él quiso morir para rescatarnos de todo lo malo y para purificarnos de nuestros pecados. Al hacerlo, nos convirtió en su pueblo, en un pueblo decidido a hacer el bien. Entonces, celoso de nuevo es ese interés por hacer lo correcto. Es una decisión de hacer el bien. Y bueno, aquí hace referencia a Jesús, quien se dio por nosotros. Y miremos a Jesús, es el ejemplo perfecto. Es el modelo por excelencia, el modelo máximo de un celo genuino. ¿Y por qué me refiero de esta manera? Bueno, porque Él no solamente hablaba, decía, sino que también actuaba. Él correspondía a todo lo que profesaba, todo lo que nos enseñaba, todo lo que predicaba, lo hacía, lo demostraba. No quedaba en solo palabras, estaba también reflejado en sus actos. Y eso es lo que quiero que aprendas el día de hoy, que entiendas que el ser celoso de nuestra fe es reconocer no solamente lo que aprendemos, sino es que también hay que llevarlo a la práctica. Ser bien intencionados, ser constantes, tener ese deseo en nuestro interior de corresponder a lo que hemos aprendido, corresponder a ese amor, corresponder a esa misericordia, corresponder a su perdón, corresponder a su gracia. Y la realidad es que actualmente en una sociedad que parece indiferente en muchas cosas, ser celoso en nuestra fe significa vivir para complacer a Dios. Significa aceptar los desafíos, significa superar la oposición, superar el rechazo y ser conscientes de que nuestros actos van a contribuir al cambio en el mundo. Si nosotros, con nuestra forma de ser, con nuestra forma de actuar, con nuestra forma de dirigirnos, por hacer las cosas bien, podemos impactar la vida de alguien más,
¡Qué bendición! Si podemos impactarla de 2, mejor aún, de 3, mucho mejor. Pero no sabemos si somos el cristiano más cercano en la vida de alguien. No sabes si alguien no tiene idea exactamente de qué es el cristianismo y te conoce a ti. ¿Qué imagen va a tener del cristianismo si tú no eres congruente con lo que crees en tus actos? Hay algo que hacemos todos los domingos y nos dicen, tomen su Biblia, ya sea digital o física, y con la mano derecha pónganla en alto y digan la neta del planeta. Y no importa si es la mano izquierda o si es la derecha, si es digital o si es física. Eso no importa. Lo que quiero es que hagamos consciente lo que decimos cada vez que hay esta sección en el culto en la magna. Y para esto vamos a segmentar la neta del planeta y vamos a tratar de encontrar qué es exactamente lo que decimos. Y primero dice, esta es mi Biblia, es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Vamos a entender esa parte. Este libro no es cualquier libro. No podríamos decir que, este es de piel, tiene un canto dorado, tiene algunas notas, tiene un cordoncito, pero el contenido de este libro es guía para mí de cómo debo de actuar, cómo debo de corresponder a lo que el Señor ha hecho por mí, cómo y qué es el propósito de mi vida. Aquí está, en este libro, es lámpara, es esa guía que me permite guiarme en un mundo lleno de oscuridad. Por eso dice, lámpara a mis pies y lumbrera mi camino, porque me muestra por dónde me debo dirigir. ¿Qué dice más adelante? Escucharles mi placer y obedecerles mi deseo. Y estas 2 secciones me gustan. Me gustan bastante porque, por un lado, no solamente encuentro gozo, alegría, placer, mucho interés en aprender, en escuchar más de la palabra del Señor a través de los sermones que se sustentan de la Biblia, sino que también me enseña cómo debo de actuar. Y debe ser un deseo de mí, por eso dice, obedecerles mi deseo. Es algo que quiero hacer. ¿Por qué? Porque lo entiendo, porque lo escucho, porque lo reflexiono. Ahora lo llevo a la práctica, actúo, obedezco. Y mi parte favorita de la neta del planeta es la siguiente. Me enseña a hacer sal y sabor en todos mis actos. Esta sección me gusta muchísimo. Y seguramente, no sé, ¿has probado la comida sin sal? Bueno, cuando no tiene sal, te das cuenta de que le falta algo. Como que la comida no te sabe. Entonces, me enseña a actuar, a corresponder, a hacer que las cosas tengan ese sabor, que las cosas tengan ese valor. ¿Por qué? Porque todo lo que hay en el mundo es creado, es efímero, se termina, no tiene un mayor valor que uno temporal, mientras que todo lo que el Señor nos da tiene un valor eterno, tiene sabor, tiene consistencia. Y Él espera que actuemos de esta manera como la Biblia me enseña. ¿Para qué? Para reflejar, como dice al final la neta del planeta, para reflejar que soy un joven cristiano que revoluciona el mundo, que actúa diferente. ¿Por qué? Porque le correspondo a Él, porque yo soy de Él. Así que, nuevamente, como decía Tito, como Cristo se dio a sí mismo, nosotros debemos de adoptar ese celo que encontramos a Él como ejemplo. No solamente en hablar, decir las cosas, sino también actuar, sí, también hacer, obedecer. Vivir con celo implica más que solo palabras. Es una acción que nos transforma, nos capacita para marcar la diferencia, mostrar a otros ese amor de Cristo. Y entonces, ahora que comprendes la importancia de este celo y por qué me emociona mucho este tema,
hablemos de cómo podemos incorporarlo a nuestra vida diaria. ¿Qué podemos hacer? Y para eso decidí traerte 3 consejos prácticos para que puedas llevar este celo a la práctica inmediatamente. Y el primer consejo es: reflexiona sobre tu relación con Dios. El primer paso para vivir una vida con celo es la reflexión. Tómate un momento, si quieres, cuando termine ese devocional, y ponte a cuentas con el Señor. Ponte a pensar en cómo está tu relación con Él, en si has actuado, si has hecho las cosas que lo enaltecen, si hay algo que sabes que no le gusta y tienes en tu corazón, entrégaselo a Él. Pídele ayuda para poder actuar correctamente, para que lo puedas enaltecer. Si hay alguna situación en particular, entrégasela a Él. Dile: quiero corresponder a lo que tú has hecho por mí, quiero obedecerte, quiero enaltecerte. Señor, te entrego mi vida. Entrégasela a Él y Él te va a guiar. Al reflexionar sobre estas cuestiones, construyes una base sólida para un celo auténtico. Primero tenemos que estar a cuentas con Él, primero tenemos que actuar como Él merece. Segundo consejo: establece metas específicas de crecimiento espiritual. Y sé que suena muy rebumbante o suena muy particular, pero el celo, un verdadero celo, un celo auténtico, impulsa el crecimiento espiritual. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues cuando tienes un deseo de corresponder, también tienes un deseo de aprender más de Él. Entonces establece metas realistas. Tú te conoces, tú sabes lo que te gusta hacer, pero que sean desafiantes para tu vida espiritual, ya sea leyendo más la Biblia, ya sea orando más constantemente, ya sea sirviendo en algún ministerio en la iglesia o comenzando un devocional. No importa, lo que tú decidas va a ser bueno, cada paso cuenta. Porque finalmente la búsqueda constante de ese crecimiento espiritual va a fortalecer el celo por el Señor, ese celo por nuestra fe. Y tercer consejo: no dejes de asistir a la iglesia y a la magna. No dejes de asistir a la iglesia y a la magna. Eso te va a ayudar muchísimo a permanecer fiel a tu celo en Cristo, celo por el Señor. Porque en la iglesia encontramos inspiración, encontramos apoyo mutuo para poder renovar ese celo, para seguir llenándonos de energía y decir: voy a seguir actuando de esta manera, voy a corregir esto que no te enaltece, que no te glorifica. La fe, al final de cuentas, es una aventura que compartimos juntos. Rodéate de todas esas personas que comparten ese mismo celo, comparten esa misma convicción, esa misma decisión por caminar en fe, caminar constantemente glorificando al Señor. Entonces, nuevamente repasemos. 1. Reflexiona sobre tu relación con Dios. 2. Establece metas específicas de crecimiento espiritual. Y finalmente, 3. No dejes de asistir a la iglesia y a la magna. Con estos 3 consejos yo creo que vas bien encaminado para poder permanecer celoso de tu fe, constante en esa convicción, en ese deseo ardiente por glorificar a Dios en todos tus actos. Y bueno, finalmente, para concluir, el celo no es solamente una palabra, es una fuerza que puede cambiar vidas, incluso la tuya, si lo tomas en serio. Entonces, el verdadero celo debe provenir de un deseo de nuestro corazón, un deseo genuino de agradar a Dios, un amor auténtico por Cristo. ¿Cuál fue entonces mi intención de compartir este tema de hoy? Bueno, quiero que reconozcas que como un auténtico cristiano debemos ser celosos. Y disculpa si parece duro lo que puedo decir a continuación, pero quiero que dejemos la flojera a un lado. Dejemos de lado el camino fácil. Quiero que actuemos con coraje, con convicción, con decisión en todos nuestros actos. Que seamos bien intencionados, que busquemos glorificar
a Dios en todo momento, que seamos constantes, que permanezcamos, que busquemos tener una buena relación con el Señor, que busquemos maneras de crecer espiritualmente, que permanezcamos congregándonos y asistiendo a la iglesia y conviviendo entre todos. Así finalmente vas a reconocer la belleza de ser celoso en nuestra fe, ser celoso de tu relación con Cristo. Entonces, nada más para que no se te olvide, recuerda estos 3 consejos. Reflexiona sobre tu relación con Dios, establece metas para tu crecimiento espiritual y no dejes de asistir a la iglesia ni a la magna. Entonces, antes de irnos, quiero orar por este mensaje que te compartí, que fue de impacto para mí primero, y animar a cada una de las personas que pueda ver este video a ser celoso en su relación con el Señor, a ser sal y sabor en todos sus actos, reflejando que son hijos de Dios, que debemos de glorificar y enaltecerlo a Él en todo momento. Entonces, vamos a orar. Bendito Padre, Señor, te doy gracias de nuevo porque este mensaje me emociona mucho, me llena de alegría, Señor, porque entiendo que todo lo que has puesto en tu palabra, en la Biblia, Señor, es bueno para nosotros, Señor. Te pido que esto que les comparto a mis hermanos pueda ser de bendición y sobre todo que lo lleven a la práctica, que busquen tener una relación contigo constante, fuerte, sana, Señor, que buscan seguir creciendo y aprendiendo más de tu palabra y que no dejen de asistir a la iglesia, Señor. Te pido por sus vidas, por sus familias, por sus actividades, por sus sueños, por sus planes, por todo lo que está en su corazón, Señor. Para que en todo, Señor, en todo momento y en todo lugar te glorifiquen a ti. En nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Entonces, la pregunta, ¿estás listo para el desafío? Si quieres, comparte tus pensamientos en los comentarios, activa la campanita, suscríbete para más contenido que despiertes ese celo espiritual y, por supuesto, permanece atento a las actividades de la Magna y de Oreb. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima. Él cambió mi tristeza, Él cambió mi vergüenza, Él cambió mi dolor por el gozo de Dios. Él cambió mi angustia y mi enfermedad, Él cambió mi dolor por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Estando atribulado, pero nunca derrotado, y perseguido esté, maldiciones no me afectan, pues yo sé a quién voy. En su gozo fuerte soy, aunque triste en la noche yo esté, el gozo viene en la mañana. Él cambió mi tristeza, Él cambió mi vergüenza, Él cambió mi dolor por el gozo de Dios. Él cambió mi angustia y mi enfermedad, Él cambió
sí, Señor.